Buenas nuevamente, bienvenidos a este tutorial de 3D Max. Esta vez vamos a ver lo relacionado con las luces, iluminación básica en 3D Studio Max 9. Eh, para mostrarles este ejemplo tengo elaborada una escena muy básica en la cual tenemos solamente tres elementos, un par de muros, un suelo y dos de estos elementos tienen materiales, más específicamente uno de los muros y un objeto que está en el suelo. Bien, para empezar las luces tenemos que ubicarlas en la pestaña de creación, al tercer botón, el cual nos indica con este icono, luces. Desplegamos aquí y vamos a encontrar una serie de 8 luces diferentes. Estas luces, cada una de ellas tiene una particularidad y pues tiene una función totalmente diferente a las anteriores. Empezamos con lo que es Target Spot, y Target Spot en sí es una luz que eh, es cónica, o sea, se dirige de forma cónica desde el punto de nacimiento hasta donde se va proyectando en forma cónica, como lo había dicho, o sea, se va esparciendo a medida que está más lejos. Cuando voy a crear una luz como esta, como un touch spot, yo hago clic sobre el espacio tridimensional, dejo presionado y coloco el objetivo. Esta luz se compone de dos partes, la luz y el objetivo. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, aquí en esta vista superior, podemos ver que aquí está el objetivo de la luz y este cono de acá es la luz como tal. Si yo llego a mover esta luz, ella siempre va a estar apuntando al objetivo, siempre va a estar dirigida allí. Entonces, de tal forma que yo puedo mover la luz o puedo mover el objetivo para cambiar la dirección de esta misma. Con la ayuda de la vista izquierda voy a subir un poco la luz, colocarla un poco arriba y poder ver una proyección de esta en 3D Max. Para poder ver el efecto de la luz de una forma muchísimo mejor, tengo que hacer un render previo y eso lo voy a hacer haciendo clic aquí en este botón. Normalmente también puede aparecer presionando la tecla F9 para hacer un render rápido. Entonces voy a seleccionar en este caso la vista perspectiva y voy a hacer clic aquí y puedo ver cómo está el render hasta el momento. Eh, si se dan cuenta, esta luz no está proyectando sombras, o sea, los objetos sobre los cuales se está proyectando la luz no están dando sombras como resultado, pero para poder hacer esto debo hacer lo siguiente. Voy a cerrar un momento aquí, voy a seleccionar la luz y ahora acá en la pestaña de modificación están los parámetros de esa luz. Todo esto es como demasiado intuitivo. Si nosotros queremos modificar cada parámetro de la luz, podemos estar atentos solamente a este panel de opciones. Por ejemplo, aquí la primera opción que nos muestra es Shadows. Activamos las sombras, de tal forma que cuando hagamos un render ya podremos ver proyectadas las sombras que ofrecen los objetos. Por ejemplo, esta esfera de acá ya está proyectando sombras y actualmente estas sombras están siendo proyectadas con algo que se llama Shadow Maps. Y Shadow Maps es una sombra basada en una imagen que obviamente es a partir de píxeles. Para dar una sombra un poco más nítida podemos utilizar lo que se llama Ray Trace Shadows. Cuando activamos esto y lanzamos un render, vamos a notar alguna diferencia en el contorno de la sombra. Es una diferencia mínima, pero que cuando se está trabajando con muchísimos elementos se va a notar eh, con mayor amplitud. Entonces, hay otros valores que podemos modificar de una luz, por ejemplo, la intensidad de la luz, el color como tal, en esta pestaña que dice aquí, intensidad, color y atenuación. O sea, podemos decirle a la luz que no sea blanca, sino, por ejemplo, roja. Entonces, el color de proyección de esta luz va a ser totalmente rojo
nos va a dar diferentes efectos. Vamos a colocar la blanca nuevamente. Podemos tomar la intensidad, por ejemplo normalmente ya se encuentra en 1. Para hacerla mucho más brillante podemos colocarle un valor más alto, por ejemplo en 3, y entonces esta luz se va a ver muchísimo más clara, como más potente. Y si necesitamos opacarla un poco más, le colocamos 0.5. Entonces ahora la luz se va a ver mucho más tenue. Existen otros valores que también podemos alterar en cuanto a las luces. Por ejemplo, en el caso de una luz spotlight, podemos afectar el cono de brillo, de punto máximo de brillo, y la dispersión de la luz. Es decir, estos dos conos que aparecen aquí, uno que es azul claro y otro que es azul oscuro. El azul claro es hasta donde se proyecta la luz con su máxima intensidad, y el azul oscuro es donde la luz empieza a desaparecer. Si la diferencia de distancia entre estos dos conos es mayor, por ejemplo voy a cerrar el cono pequeño a a un radio eh, a un radio menor, entonces la cantidad de dispersión va a ser muchísimo mayor, de tal forma que cuando yo lance un render se va a ver de la siguiente forma. Fíjense que el borde de la luz se va a atenuar un poco más. De igual forma puedo aumentar el punto máximo de esta forma, haciendo que la luz se disperse un poco más. Vamos también a ampliar un poco el hotspot beam, y vamos a lanzar un render rápido con la vista en perspectiva. Entonces ya vemos que se va aumentando ese radio de luz de allá. Bien, existen otras luces. Voy a borrar la spot por un momento. Existen otras luces como la luz direccional, que es muy parecida a la spot, solamente que esta no se dirige en forma cónica, sino que se dirige en forma direccional, como a modo de cilindro, por así decirlo. Si ven la proyección aquí en planta, la luz no se dirige como la spot, que se dirigía en forma cónica, o sea que partía del punto de la luz y se iba dispersando, sino que esta, así como nace, así se sigue proyectando. Entonces el resultado de una luz como esta va a ser más o menos algo parecido, pero durante todo el recorrido la luz siempre va a mantener el mismo grosor. Bien, utilizamos otra luz, la OmniLight. Esta luz lo que hace es que es simplemente un punto de luz en el espacio, no se dirige en un lugar específico, sino que se dirige en todas las direcciones, y un resultado aproximado de esta luz podría ser una luz que se dirige hacia todos los lados. Igual con esta luz podemos activar las sombras, manteniéndola seleccionada. Nos vamos a la pestaña de modificación y aquí donde dice Shadows le damos a encender. Cuando hacemos el render, se fijan que los objetos ya empiezan a proyectar sombras. Por último tenemos la luz que se llama Skylight. Esta Skylight la podemos colocar en cualquier lugar de nuestro entorno tridimensional, y si le activamos la casilla Cast Shadows podremos lograr un efecto muchísimo más realista en cuanto a iluminación. Por ejemplo, le hacemos un render con esto, y normalmente un render con un skylight, perdón, y las sombras activadas va a tardar un poco más de lo normal, porque el computador tiene que hacer muchísimos más cálculos para poder lanzar este tipo de render. Bueno, después de casi un minuto de render, podemos observar el resultado de las luces, de la luz Skylight, y es evidente la diferencia entre las sombras que ofrece un Skylight y las sombras que ofrecen luces normales como las que habíamos visto anteriormente, como la Spot, la luz directa y la luz Omni. Eh, por ejemplo, la luz Skylight ofrece unas sombras mucho más atenuadas, más armoniosas, a diferencia
que las que habíamos visto anteriormente. Entonces, la única desventaja de esta luz es que por ser de esta manera, el programa tiene que hacer muchos más cálculos para poder llegar a este resultado. Por lo tanto, el render va a demorar mucho más.